Ni un respiro. Ya, es que, Rosa, de verdad que no tengo tiempo absolutamente para nada. Y de verdad que te estoy contando, pero te lo estoy diciendo con mi voz, que es que no llego. Bueno, nuestra voz va a ser nuestra carta de presentación para muchas cosas. Va a transmitir autoridad, emoción, confianza o incluso todo lo contrario. Pero pocas veces nos paramos a cuidarla hasta que podemos llegar a perderla. Hoy, en Libros que Venden, vamos a hablar de cómo cuidar esa herramienta que usamos a diario y no solo en lo que decimos, sino en cómo nos sentimos y cómo puede marcar la diferencia para que otros puedan escucharte o otros te ignoren. Bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde cada historia se está convirtiendo en una estrategia y cada libro una herramienta para crecer y vender con mucha más autenticidad. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por decisión y autora de 25 libros. Y sé que tu voz también es tu marca, porque es lo que te permite convencer, vender y dejar huella. Este episodio está patrocinado a IREVE, al Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas. Y hoy me acompaña una invitada muy especial. Ella es logopeda y es experta en voz. Seguro que no me deja de decir que es la experta en voz a nivel de España, pero da igual, porque como es mi podcast, más con las reglas. Su libro nos recuerda que la voz es un recurso vital, pero también frágil, y que aprender a usarla bien no solo mejora nuestra salud, sino también nuestra comunicación y nuestras nuevas oportunidades. Os presento, como no, a Laura Martín. Muy buenas, Laura. Hola Rosa, bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación al podcast. Para los que no te conocen, ¿quién eres tú? Buah, ¿quién soy yo? Pues es que es muy difícil esa pregunta porque soy muchas cosas. O sea, soy una mujer de 40 años que inquieta, que le gusta la voz, que le gusta la logopedia, pero que ya no se siente solo logopeda, que esa es una parte que trabajamos juntas el año pasado en las mentorías que hago contigo. Y me cuesta mucho definirme porque siempre nos identificamos con lo de fuera, ¿no? Y lo de dentro cuesta ponerle palabras, no, no lo sé decir. ¿Qué es lo Me que te faltan gustaría, palabras ahí. qué es lo que te gustaría que vieran los demás de ti? Pues me gustaría que me vieran como una persona íntegra, coherente, centrada y responsable también, pero sin perder un poco la espontaneidad, ¿no? Que eso sé que a veces me falta, el ser un poco más espontáneo. No, no lo veo como una falta, me gusta como soy, pero quizás tendría que soltarme un poco más. Ujú. ¿Crees que la voz va a dar autenticidad a todo eso que tú quieres, desde esa parte de soltar, esa parte de responsabilidad, de coherencia, de centrado? ¿La voz participa en que los demás te puedan conseguir ver así o incluso cómo te ves tú a ti misma? Sí, de hecho, cuanto más intentas controlarla, más la bloqueas. O sea, yo lo tengo comprobado en mí misma. O sea, cuanto más intento controlar mi voz en contextos en los que tiene que estar suelta, por así decirlo, o sea, sin pensarla, peor acabo la charla, la jornada, la reunión social en la que esté y más sufro también después, ¿no? De decir, jolín, no he controlado esto, ahora me duele la garganta o me he quedado sin voz, podría haber hecho esto, esto, esto. Y es como, no, ya está. O sea, no te estás ocupando antes, ocúpate después, pero en el momento déjate ser, ¿no? O libérate y bueno, después ya veremos lo que hacemos. Pero Si sí que tiene está. tan- si tiene tanta importancia, ¿por qué la gente no le da cuidado a la voz? Porque puede conseguir cuidar muchas cosas. De hecho, todo el mundo entiende que tienes que ir al dentista. Todo el mundo entiende que tienes que ir al oftalmólogo si de repente no ves bien. Pero cuando la voz te falla o no consigue dar todo el potencial que puede dar, ¿por qué no acude al logopeda? Porque detrás de lo que muestra la voz hay otras cosas que duele trabajar más que la propia voz. O sea, normalmente la voz está ahí desde que nacemos. Lloramos hasta el último suspiro, siempre nos acompaña, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando falla, yo siempre lo digo, que es que a mí me gusta trabajar voz porque no es una, o
O sea, la patología de la voz no es una enfermedad, es algo que está mostrando el cuerpo de otras cosas que te están pasando. Ya sea estrés, ya sea problemas en el trabajo, ya sea, o sea, el contexto que tienes es lo que hace que tu comportamiento vocal sea disfuncional y entonces la voz se rompa, ¿no? Entonces, vale, los logopedas, arreglamos la voz, por así decirlo, o le damos potencia o proyección o autoridad, vale, pero es que como no trabajemos el por qué tu voz ha llegado a ese punto, en 3 meses, 4 meses, un año, pues como la ortodoncia, ¿no? Si no te la pones, los dientes se van se vuelven a desordenar. Pues con la voz es lo mismo, si no trabajamos lo que hay por debajo, la voz vuelve a romperse. Y yo creo que la gente no llega tanto porque nos gusta esconder eso. Es como, bueno, la voz suena mal, te acostumbras también porque va cambiando poco a poco y aunque somos conscientes de lo de abajo, no queremos hurgar en en la herida. ¿Qué sería exactamente la voz? Porque a lo mejor estamos hablando de la voz y no todo el mundo tiene la misma definición. A ver, mecánicamente es acústica, ¿no? Son ondas de sonido que viajan y que se producen en la garganta. Pero es que en la voz está toda la historia de vida de cada uno, porque en la voz, aparte del acento que podamos tener, ¿no? Cada uno, está todo el contexto y todas las experiencias que llevamos. Hablamos muy parecido a nuestra familia. Tenemos las mismas expresiones. Hemos pasado por momentos similares. En la adolescencia, por ejemplo, se ve muy claramente cuando perteneces a un grupo, ¿no? Que todas las amigas, todos los amigos hablan similar. Entonces, ¿qué es la voz? Pues es que es la expresión, como para mí es la expresión más inconsciente de quién eres y de lo que sientes también, porque si tú estás mal, la voz no va a estar bien. Si tú estás nervioso, la voz se nota nerviosa. Si tienes miedo, se nota el miedo en la voz. Si estás eufórico, se nota la euforia. Si estás preocupado, se nota. Y además es que a través de la voz, el otro, el que te escucha, está percibiendo eso que tú a lo mejor no le estás contando conscientemente. ¿Y los Entonces, que no hablan? Los que de repente se reservan y nos anulan respecto a ese regalo que podrían hacernos con su voz para que pudiéramos conocerles un poco más. Nos muestran también quién son. Incluso desde su silencio, la voz puede decir que está silenciada y aún así gritará a ecos. sí, de hecho, muchos pacientes que vienen con problemas de voz, que se callan para no hacerse daño, en verdad, lo mismo, ¿no? Si rascamos es que no estás diciendo, o que te estás callando, o que no quieres decir. Y después también a la contra, hay gente que se calla para ser visto, que esto también es común, ¿no? En personas que en su entorno no tienen como una posición que permita ser vistas, pero Ujú. lo anhelan, si se quedan sin voz, la gente empieza a preguntar, ¿no? Sí, y es una forma de ser visto también. Qué necesaria justamente esa voz y por eso justamente estás aquí hoy en este podcast, porque tú te has atrevido a alzar la voz y escribir un nuevo libro que no es tu primer libro, es el segundo libro. Ahora nos contarás, pero el primer libro, Entiendo en solitario. Ni un respiro, la importancia de tu voz para que te escuchen. ¿Qué has querido conseguir con este libro, Laura? Pues te voy a ser sincera, en principio no lo sabía. Y me atreví, primero por tu impulso y por el grupo de todos los compañeros de Sistémica, bueno, me empujaron un poco a, venga, todos juntos aquí. ¿Qué he querido conseguir? Pues creo que en el fondo darme voz a mí, porque cuento un poco mi evolución dentro de la logopedia, desde que empecé en el tema de voz hasta hoy. Y claro, yo creo que
que la gente más cercana a mí sí que sabe la evolución que he hecho, pero no lo expongo demasiado porque a mí mostrarlo profesional no me cuesta tanto, pero la parte a lo mejor más personal y más vulnerable me cuesta más. Entonces creo que ha sido una muestra de mi propia voz, ¿no? De esto es lo que hago y esto es lo que he andado hasta ahora. Ujú. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de escribirlo? Porque no tenías claro qué ibas a escribir y dices que estás hablando de tu propia visibilidad. ¿Qué es lo que más te ha costado a la hora de escribir el libro? Creer que a alguien le va a interesar, porque al final pienso, ¿no? Es una historia más, o sea, no tengo nada de especial. Pues eso, ¿quién eres? Pues es que soy una mujer de 40 años que vive en un pueblo, que le gustan los animales y que se dedica, pues eso, a hacer terapia online, a formar a logopedas, etcétera. Pero quitando eso, o sea, el yo como persona, me cuesta pensar que a alguien le pueda interesar conocer mi historia. O Ujú. sea, porque pienso, es que hay muchos libros que cuentan cosas similares, ¿no? Eso creo que es lo que más... ¿Similares a tu historia? ¿Cómo pueden haber vivido una parte similar No, a tu historia? similares a mi historia, no, pero similares al fondo que hay, ¿no? Detrás de cada capítulo, que es como esos miedos, creencias, bloqueos que yo he pasado con cada paciente hasta llegar aquí. O sea, al final es un poco de tema de desarrollo personal, de empoderamiento de la profesión, de la persona y demás. Y de eso hay muchos libros escritos y digo, pues ¿Logopedia? en logopedia no. O sea, que les cuente una logopeda, no, pero no sé, me cuesta, ese es lo que más me cuesta, creer que les voy a interesar por eso. Fíjate porque yo que leo muchas biografías, no sé si a ti te pasa exactamente lo mismo. Todos empiezan exactamente igual. Comencé este libro, pero no sabía exactamente qué tenía que aportar, ¿no? Y entonces los que los leemos sabemos que no vamos a vivir su vida y que no tiene nada que ver nuestra vida con la suya, pero ver que existen otras posibilidades de otras personas que transitaron dudas similares y escuchas de reconocimiento desde el punto de vista de lo personal, lo profesional y cómo iban ajustando, te va dando otras respuestas a saber que dentro de tu soledad, dentro de tu estar solo, hay otras personas que han transitado contigo justamente esas mismas tareas. Y yo no sé qué es lo que va a pasar cuando leamos tu libro, ¿eh? Lo que sí que sé, por ejemplo, es que cuando yo he leído dos de los últimos, no han sido últimos libros porque he leído más entre medios, pero dos no muy lejanos, uno fue la biografía de Arnold Schwarzenegger, que yo pensaba, este tío que me tiene que contar, y como lo recomendaron tanto, dije, pues voy a ver, no voy a hacer que esté yo empecinada en algo que no. Y fueron Mm. 24 horas de lectura espectaculares. El último libro que me he leído de Kiyosaki, de Donald Trump, a mí me ha gustado muchísimo el poder ver otro tipo de reflexión y sobre todo evitar los juicios de lo que yo consideraba en esa parte de atrás. Y justamente cuando la gente habla desde su propia experiencia, lo que te permite transitar es no solo conocer a la persona, sino incluso ver posibilidades de otros campos en esa inteligencia lateral que a lo mejor se ha utilizado para logopedia que no puede conseguir utilizarse a lo mejor o no se ha utilizado para la medicina o para el tema de la mentoría, ¿no? Entonces, no sé qué es lo que va a hacer el libro, pero asumo que los grandes, los que ya han conseguido triunfar incluso en sus propias biografías, les ha sucedido todo el rato lo mismo, pero ellos sabían que tenían las mismas dudas que tú. Así que en eso no te sientas muy original, Laura, les ha pasado a otros. O sea, serás muchas cosas, pero original. en No, esto. por eso es como, pues, si ya está dicho, o sea, ya... Puede estar dicho, pero no puede Sí. estar escuchado. Y esto parece una bobada porque se dicen muchas cosas, pero a lo mejor no estás en el momento oportuno para poder escucharlo porque no estabas en ese momento. Entonces, a lo mejor hay cosas que se han escrito, todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, ¿no? Y lo hemos oído y lo hemos requete oído y demás, y aún así no seguimos viendo al lobo, que esto es tremendo. Y yo digo, penales han educado desde los 2 años y seguimos teniendo los lobos ahí a la puerta de la vista. Oye, en este podcast hablamos de libros que venden y estos libros que habéis escrito sabemos que tienen un objetivo y es vender. No están en estanterías que vayan acumulando polvo. ¿Qué va a pasar cuando la gente sepa que tú en este libro tienes una estrategia de venta? ¿Qué va a pasar?
Pues, a ver, pueden pasar dos cosas, que lo acepten y les parezca bien, y otra que digan, Jolín, ¿lo has escrito solo para venderme? Pues sí, tengo un negocio, es que lo que decimos, ¿no? Ya he sido una ONG mucho tiempo, intercambiando mucho tiempo por dinero, y ese es uno de las principales quejas que tiene además mi público objetivo, que son las logopedas, ¿no? O sea, que intercambian tiempo por dinero. Pues eh, yo creo que ahí habrá un espejo que duela, ¿no? De decir, ostras, esta persona está haciendo la logopedia de otra manera. eh, si hay rechazo, pues es porque duele ver que sí que es posible, ¿no? ¿Cuánto te costó a ti aceptar otro tipo de logopedia? Mucho más, o sea, he hecho los ojos así para atrás porque estoy calculando. Em, Me costó mucho tiempo y mucha salud, porque yo abrí la clínica aquí, en, en la zona más despoblada de España, para niños, es muy guay, y me aferré a eso durante más de 5 años. Y aun cuando empecé a soltar ese modelo de sesiones individuales y empecé a meterme con temas de talleres, de cursos, etcétera, aún pasaron 3 años y tuvo que venir la pandemia para espabilarme un poco. Aún pasaron 3 años hasta que dejé al último paciente presencial y Ujú. dejé de ir a residencias, a domicilios, o sea, lo fui soltando poco a poco por miedo a, a que no fuese posible. Y siempre decir, pues tengo ese seguro, me siguen quedando 3 pacientes en la clínica o todavía podría ir aquí. Eso sí, me Esa costó. inseguridad y esa tratar de control con esa certeza, ¿crees que es más cosa tuya o cosa del sector a que os han educado así? Y por eso les cuesta tanto saltar y tener precios tan bajos y conseguir intercambiar tiempo por dinero, porque yo sigo viendo a muchísimos logopedas con una escasez tremenda. De hecho, el otro día fue muy gracioso, ¿no? Porque Sara Bureu está hablando conmigo y dice, te voy a contar el pecado, pero no te voy a contar el pecador, ¿no? O sea, es de repente, cuando yo he compartido que ibais a ir a Neven y he compartido la vídeo, una de repente me ha dicho, pero te rozas con esa tía que de repente lo único que quiere es conseguir pasta y no se da cuenta que nuestro sector, ¿no? Entonces, de repente, sin conocerme de nada la tía, simplemente por sus propias reflexiones, yo esto estoy muy tranquila porque tengo la conciencia muy tranquila, pero es como, no, es que nosotros no podemos conseguir cobrar más, nosotros tenemos que entregarnos al resto, nosotros tenemos que hacer. Mm, claro, nos cuesta soltar y luego no sé si es algo de la persona íntima o que os han contado un anclaje muy marcado de lo que significa la logopedia y sentiros esas cenicientas del cuento sanitario. Yo sé que una parte es mía porque a mí me gusta tener un plan A, un plan B, un plan C. O sea, en plan, no quiero quedarme con el culo al aire. Esa esa parte es mía. Hay otra de la profesión que yo no recuerdo realmente que en la carrera nos dijesen que teníamos que vivir mendigando y yendo detrás de los padres, de los niños y luchando porque somos mejores que las extraescolares o porque no somos el mismo servicio. Sí que es verdad que la logopedia no es una profesión que lleve mucho recorrido en España y quizás está todavía en ese crecimiento. Pero hay algo dentro que sí que es verdad que está mal visto, cobrar más, lo de trabajar en diferente horario creo que no, pero lo de cobrar más por lo que haces, no sé si mal visto o es envidia, ostras, a mí me gustaría también, ¿no? Pero yo he escuchado decir en una reunión de un grupo institucional de logopedas, no voy a decir lo mismo que Sara, digo el pecado, pero no el pecador. Antes de que yo estuviese en modelos de negocio como este, en lo digital, en los libros, en la academia y demás, em, llamar a dos compañeras
de profesión, encima las cuales son amigas mías, ¿no? Que tienen negocios de logopedia, llamarlas empresaurias, o sea, con una connotación muy negativa, ¿no? Y dices, joder, solamente están viviendo, o sea, haciendo las cosas a su manera y no creo que sea para criticar porque les vaya mejor que a ti. Mueve el culo. Eso es importante. Una última pregunta para poder conseguir dejarte tranquila. ¿Qué esperas que suceda con este libro dentro de 6 meses? ¿Qué espero que suceda con este libro dentro de 6 meses? Pues que más logopedas habrán la mirada, salgan de la caja, piensen diferente, de verdad crean que es posible y, y se respeten más. Y hacia mí la verdad es que no lo sé, o sea, el reconocimiento, el ego, el qué bien lo estás haciendo y tal, ya cada vez me da más igual, o sea, no necesito que alguien venga a decirme qué guay lo que estás haciendo, me gusta a mí y eso es lo que, lo primero que tiene que importarme, ¿no? Y bueno, pues que se den cuenta de eso, que empiecen a poner sus límites como los fui poniendo yo, que me quedan límites por poner, pero que poco a poco vayamos saliendo de ese pozo, porque no solamente van a mejorar ellas su calidad de vida o su carrera profesional o su conciliación, es que el paciente también lo nota, porque la atención es totalmente diferente, el tiempo que puedes invertir, el no tenerlo con prisas, no estar en la lucha, eso lo nota también el paciente y ese es el objetivo, ¿no? Eso es algo imprescindible y necesario y sobre todo hasta que no sabes qué te puede faltar, no sabes que lo puedes necesitar o que lo puedes conseguir merecer frente a eso. Pues mil gracias Laura por haber estado aquí, por haber estado en esa primera edición de Neven escribiendo un libro que vende, el habernos dado el permiso de escucharte en esa reflexión, yo creo que muy profunda para que la gente se dé cuenta de que no siempre tenemos todas las respuestas, pero sí que habitan en nosotros las preguntas que a veces nos damos miedo de poder hacernos y que tiene todo el sentido que cojamos aire porque ni un respiro está muy bien para leerlo, pero no para poder conseguirlo. Así que mil gracias. Gracias a ti, Rosa. Bueno, pues como dijo Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y tu voz tiene que ver mucho con eso. Os hemos dicho ya el libro para que le puedas volver a apuntar, para que le tengas, porque ese 20 de septiembre en Valladolid se presentará este último libro de Laura Martín, que ella es logopeda, experta en voz. Ni un respiro, la importancia de tu voz para que te escuchen. Y ya sabes que siempre damos dos libros, uno de nuestro invitado y a veces otro de otra persona o de uno que podamos tener. Y yo voy a insistir muchísimo porque de verdad el libro de cómo comprar este enegrama viene a revolucionar el mundo. Y lo sé porque ya lo estoy probando con 50 emprendedores y empresarios que están consiguiendo multiplicar sus ventas, pero sobre todo relacionarse mejor con ellos, conocerse un poquito más y conocer el resto de la gente para que no tengan tanta ira y tanta rabia. Y es que cuando nosotros nos compramos desde nuestro enegrama y sabemos cómo pensamos y cómo piensa la persona que tenemos delante, os puedo asegurar que la forma de conectar con el lenguaje y la forma de vender va a ser totalmente auténtica. Tu voz puede ser tu mejor aliado o tu mayor limitación. Y como nos recuerda Laura, cuidarnos es un lujo, es una necesidad si quieres que tu mensaje llegue lejos. ¿Qué tres cosas te faltan? Pues algo muy facilito, suscribirte al podcast para que no te pierdas más entrevistas como esta y conversaciones que inspiren, compartir el episodio con alguien que viva de voz y aún no lo sepa y que recuerdes que tu voz, tu mensaje y tu estrategia son la combinación perfecta para poder dejar huella. Yo te espero y te sigo en rosamondana.com para que puedas conseguir ver todo lo que estamos montando, que va a ser un final de año estrepitosamente increíble, y para que vengas aquí de nuevo al siguiente podcast. Nos escuchamos o nos vemos en el siguiente podcast.